Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 14, dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos o los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. En ese capítulo 22, hermanos, habíamos hablado diciendo que habían pues tres grupos de personas, de las cuales la muerte de Cristo representó el fracaso y el final de un hombre que se decía el Mesías. Es decir, hermanos, que para unos era un fraude, para otros una frustración por no cumplir sus expectativas en él, y para otros pues vencer al enemigo. El caso es Satanás, que es la obra de él, hermano, el querer destruir, hermanos, la obra de Dios. Sin embargo, hermanos, habíamos dicho que a través de la celebración de la Pascua judía, Jesús vino a darle sentido, hermanos, precisamente a su muerte. Y ahora, hermanos, hemos llegado al pasaje donde él, hermano, viene a instituir lo que se le llama el nuevo pacto. Es decir, lo que se le llama la cena del Señor. El pan y luego el vino. Es decir, que en esa institución pues del nuevo pacto, que se refiere a su muerte expiatoria, viene a darle el verdadero significado e importancia de su muerte. Lo que para otros pues era un fracaso, hermanos, él viene y hace ver realmente lo que significa su muerte, dándole su significado, su importancia. Y en esto, hermanos, de la institución de un nuevo pacto, el llamado, hermanos, que la frustración no venga a nublar nuestro entendimiento. Amén. Acuérdense, hermanos, que Dios revela su entendimiento, su sabiduría, hermanos, lo revela a nosotros, su palabra. Aquí está su voluntad, aquí está su propósito. Entonces nosotros adquirimos ese conocimiento, ese entendimiento, hermanos, de tal manera que muchas veces puede venir a ser nublado, es decir, afectado a causa de diferentes circunstancias de la vida. Ya señalé estos tres grupos de personas. Una de ellas, hermanos, la frustración de que sus expectativas, pues el Señor no se las llenó. Para él no se las pudo llenar. Entonces lo que hizo fue, hermanos, traicionarlo para poder recuperar, hermanos, lo que él había perdido, el seguirle por 3 años y medio. Increíble, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a los detalles. Y quiera Dios, hermano, que esto nos dé el entendimiento de tal manera de que cualquiera que sean las circunstancias de la vida, hermanos, no nos olvidemos precisamente de esta verdad. Es la base, es lo que sustenta nuestra fe.
lo que sustenta nuestra esperanza de esperar al Señor, su promesa. Amén. Amén. El verso 14 dice ahí que cuando era la hora, o llegó la hora pues, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿lo tienen ahí? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Fíjense cómo llama la atención él en este caso. Para él, hermanos, para él este día, que era la última cena del Señor con respecto a la Pascua judía, dice que la esperó deseando que llegara ese día, que iba a significar horas después, por decirlo así, su muerte. ¿Cuánto deseé? Dice ahí, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ahí le da, hermanos, el significado de la importancia. Cuando Él manifiesta este deseo para con nosotros, para los que hemos creído en Él. Es decir, que esto nos dice, hermano, que las demás cosas vienen a ser, hermano, relevantes. ¿Cuáles demás cosas? La sanidad, la ayuda que Él nos puede ayudar, las bendiciones. Como está escrito, buscad primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Es ahí donde debemos de tener cuidado precisamente. De no perder, hermano, de vista esta verdad. Es ahí lo que nos sustenta a nosotros. Por eso Pablo decía, hermanos, de que él decía, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Se da cuenta que no está ligado, si el Señor no me bendice, yo creo que no voy a seguir adelante. Si el Señor no me satisface mis expectativas, yo creo que no voy a poder caminar. Si hay algo que sirve de tropiezo en mí, yo creo que ya no volveré en los caminos del Señor. No, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Si vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. ¿Se da cuenta de ese detalle? De ese pensamiento que nosotros debemos de armarnos precisamente. En base a esta verdad de su muerte. Su muerte fue para darnos salvación. Es decir, alcanzar el perdón de pecados. Entonces su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y una vez, hermano, la expiación, es decir, que somos libres del pecado, entonces la vida eterna. ¿Cuánto he deseado este día? Le dice a los apóstoles. ¿Se imagina usted el Señor cuando estaba pensativo y los discípulos lo volteaban a ver? ¿Qué pensará el Señor? ¿Ah? No le voy a preguntar qué piensa usted, ¿verdad? Ya me cansé de esto, yo ya no puedo seguir, mucha hipocresía, el otro le saca la lengua, el otro no sé qué cosa, lo mira mal, el otro que habló de él o no habló de él, el chismoso va y le mete, hermanos, leña y gasolina para que se queme totalmente como una antorcha. Y esa es la vida trivial que llevan ustedes del cristianismo, que no se sabe, hermanos, si ustedes van a llegar al final, no se sabe. No se escucha entre vosotros con Cristo, sea que viva o muera, del Señor soy. Con Cristo hasta la muerte o hasta que el Señor venga. ¿Quién puede decir eso? De los varones, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede
de decir eso? ¿Se da cuenta? Que lejos está precisamente de llevar una vida estable, espiritual, porque ahí donde se estabiliza. Y el Señor fortalece eso, hermanos, precisamente revelando su conocimiento, es decir, estas verdades. ¿Quién nos separará? Es decir, lo que dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué? ¿Hambre, tribulación, espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Hoy estaba leyendo, hermanos, porque por ahí encontré un libro de la iglesia primitiva, y mayormente los hombres que después de los apóstoles, y uno hablando de la oración decía estas cosas. Es posible que la oración no nos libre de la boca del león, como pasó con Daniel. Es posible que nuestra oración no nos libre de las llamas del fuego, como fueron liberados estos 3 hebreos en Babilonia. Pero sí es posible que nos va a dar la fuerza para soportar y para proclamar y levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo se armaban estos hombres de ese pensamiento. Se armaban de ese pensamiento. Nosotros nos creamos una expectativa conforme a los que leemos, y a veces hasta lo confesamos y lo estamos confesando y ya lo levantamos como una bandera. Así como el Señor tapó la boca de los leones a Daniel, así hará Dios contigo. Y usted de repente mira que en vez de taparse parece que les abrió más la boca y le sacó más la lengua el chismoso. ¿Ah? Todo lo contrario. Entonces, claro, viene el desánimo. Y no porque Dios falle, es usted el que está fallando. Porque las perspectivas de Dios son otras. Y son de la cual debemos de armarnos nosotros. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. ¿Cuánto he deseado este momento? Este día para estar con ustedes en esta cena. Verso 19. ¿Qué dice ahí? Mire cómo viene la importancia de esto, de estas palabras de Cristo, que es lo que quería revelar a ellos. Primero, el verso 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Revela ahí su entrega por nosotros, algo que nunca debemos de olvidar, y por eso dice, hacer esto en memoria de mí. Es decir, cada vez que nosotros, hermanos, tenemos Santa Cena y tomamos de los elementos de la Santa Cena, con respecto al pan, no se olviden de esto. El amor de Dios aquí está para la salvación de nosotros, la gracia de Dios. ¿Cómo quise que llegara este momento? Que para él no solo representaba el regocijo, revelarle esta verdad a ellos que estaba encubierto, porque ellos todavía le preguntaban, ¿vas a instituir ya el reino? ¿Vas a establecer ya el reino? ¿Se acuerdan? Ellos todavía estaban enfocados en eso. Pero él esperó el momento para revelarle y hablarle de una manera clara de su muerte. Este pan representa mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hace esto siempre en memoria de mí. Recuerden siempre este día. ¿Para qué recordarlo? Parecían mal los momentos, porque habla de su sufrimiento y de su muerte cruenta, sino lo que representa ese sufrimiento, lo que significa esa muerte cruenta para nosotros, que es la salvación. Ahí fuimos libres, como Israel fue libre de la vergüenza de la esclavitud.
Así fuimos nosotros libres de la vergüenza del pecado. De tal manera que tenemos ahora la vida eterna. Siempre que tomen este pan, háganlo en memoria de mí. No se les olvide este beneficio. No se olviden de esta entrega. Porque en esto es que se muestra el amor de Dios. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Que nunca se te olvide eso. ¿Y cuándo no se nos ha de olvidar? Cuando tu mente y tu corazón te ponga entredicho por las frustraciones, por las falsas expectativas que te formaste del Señor. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo estoy cansado ya de clamar. Y nada. Ayune, ya ayuné. Vigilia, ya hice vigilia. Haga eso, ya lo hice. Mentira fue, pero ya lo hizo. Y nada, está frustrado, está débil. Como que Dios le mintió. O Dios perdió las fuerzas para ayudarle. No, tú te creaste esas expectativas. El Señor fue claro. Donde debiera estar enfocado nuestra mente y nuestros corazones era en su justicia, en la obra que Él realizó por nuestros pecados. Amén. Su entrega por nosotros. Y luego el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, ¿qué dice? Es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por qué le llama nuevo pacto? Porque el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel eran los sacrificios continuos de los corderos, de los animales, que no quitaban el pecado, cubrían el pecado del hombre. Pero sí venía anunciando como una sombra, se venía anunciando lo verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Como lo expresó después Juan el Bautista cuando lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el nuevo pacto. Y todas las veces que comieras este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. No solo se anuncia la salvación, la muerte expiatoria de Cristo es la salvación. También se anuncia ¿qué? Su regreso. Por eso se toman los elementos de la Santa Cena. Aquí usted va a ver que se habla que comieron el pan, tomaron la copa, después volvieron a hacerlo. Sí, primero lo que hicieron fue tomar de los elementos de la celebración de la Pascua judía, conmemorar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Por eso usted mira eso. Pero ya después que terminaron, ya que cenaron eso, entonces inmediatamente instituye. Es decir, que esa Pascua era el anuncio de la verdadera Pascua. Que ya no tenía que ver con las cosas triviales de este mundo, con las cosas perecederas de este mundo, con las cosas pasajeras de este mundo, sino que tiene que ver con la eternidad. Queridos hermanos, lo que instituyó Jesucristo, hizo por nosotros, tiene que ver con tu destino, con la eternidad. No para cosas pasajeras. Sí está la promesa, como el apóstol Pedro decía, por su llaga fuimos nosotros curados. Claro que sí. Claro que sí. Pero Dios no está obligado a sanarte, ni está obligado a ayudarte. Por ahí hubo un ciego que el Señor comienza a sanarlo. Dice que le untó lodo o le puso a las manos. Entonces le pregunta si veía y él decía, miro a los hombres como árboles, pero caminan, dice. ¿Se acuerdan? Como que no estaba funcionando el asunto. Cuando con otro ciego no fue así, de una sola vez, hermano, le devolvió la vista.
El otro ciego de nacimiento, el que nos habla capítulo 9 de Juan. Pero de este fue distinto. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿En qué falló Jesús ahí? En nada. Él obra de acuerdo a su voluntad. Pero esa voluntad está de acuerdo a su propósito. Es decir, no es una voluntad, hermano, egoísta. No es que quiera jugar con los otros, sino, hermano, de acuerdo al propósito que Él tiene con cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué a unos sana y a otros no sana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a unos bendice y a otros no? Porque Él opera de acuerdo a su propósito. Miren, cuando llegó, dice, a su tierra donde Él creció, Nazaret, no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Es decir, ¿la incredulidad puede más que el poder de Dios? No, sino que es el principio de la fe. El que cree tiene la vida. La incredulidad estorba, no a Dios, sino a tu vida. Entonces Él opera de acuerdo a su propósito. Y aquí tenemos ese sentido, hermanos, que le da el Señor. Y para finalizar, el verso 21. Mas he aquí, dice el Señor, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Nosotros ya lo sabemos en el principio del capítulo 22 que era Judas, porque no le cumplió sus expectativas. Se frustró. Lo de él era una frustración. Él esperaba que se aprovechara el levantamiento que habían de varios judíos. Habían muchos judíos armados, listos para ser guiados a una guerra. Y no la aprovechó Jesús tampoco para él, para Judas. Entonces, no sé, este hombre no sé para dónde me lleva, decía él. Gracias a Dios que no y hacen lo que ustedes hacen, que contaminan a los demás. Gracias a Dios. Que nunca le dijo a Pedro, Pedro, quiero hablar con Bebeni. Yo amo al Señor y todo, pero ¿te has hecho esta pregunta? ¿Para dónde nos lleva este hombre? Nos seguía una gran multitud, nos mandó a volar. Una mujer aparece con un perfume carísimo, donde nuestro alimento iba a cambiar por fin. Nuestra iba a ser muy diferente, ya no íbamos a comer solo pescado, sino ya echarle algo al pescado. Y nada. Y ya no andar pues en bicicleta, sino en un carro. Pero nada. O sea, de un burro a un camello. Y nada. No aprovecha la inquietud de la gente del pueblo. Yo sé que si él da la orden, el pueblo lo acompaña en la lucha armada. Tampoco lo hizo. Gracias a Dios que él no contaminó a los demás. Y tal vez porque encontró muros en ellos. Como usted tiene que ser un muro contra eso. Contra la murmuración, contra la crítica, contra los chismes. Pero no lo son. Y se dejan engañar porque el que le dice el chisme es su amigo o su amiga. Esos no son ni amigos ni amigas. Te está usando. Si fuera amigo no te contaminara la mente ni el corazón. Se pudriera él mismo y se ahorcara él mismo. Pero no se quiere ahorcar él solo. Quiere que otros se ahorquen también. Eso debieras de pensar. Insensato. Que permites que te contaminen la mente y el corazón. Pero el caso de Judas, hermano, tuvo tiempo de reflexionar y no reflexionó. Ahí estaba cuando el Señor la institución de la Santa Cena. Ahí estaba él y no escuchó. Oh, Padre.
Esto es, ahora sí entiendo. Estaba cerrado, ya estaba el plan, ya estaba comprometido con el diablo y con los enemigos del Señor. Ya estaba, como dicen, hasta el cuello. Y por eso Jesús en el otro evangelio, estando en la mesa Judas, dice que le habló al oído y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Los otros pensaron que como él tenía la bolsa de dinero y que ya no había ni nada ahí, porque se lo robaba, creyó que le había dicho: ve, agarra de ahí y reparte a los pobres. ¿No? Miren cómo Dios tiene cuidado de eso, de darle oportunidad a Judas. No lo denunció ahí, miren, le voy a decir uno de... Él solo dijo que uno de ellos, pero no dijo quién. Y todavía lo cubre diciendo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. A comprar pan va Judas. Sí, a comprar pan. Aún ahí estuvo cuidado. Se llama temor de Dios. Se llama estar siempre en las perspectivas de Dios. Eso es lo que cambiaría tu vida cristiana. Entonces brillaría. ¿Vas a dejar de llorar? No, posiblemente vas a llorar más. Porque te volverás enemigo. Porque vas a perder amistades. Y aún pondrás en tu contra a tu propia familia. Por tu decisión de caminar con Jesús, como caminaron estos hombres. El éxito espiritual no está en prosperar materialmente. El éxito espiritual está que el propósito de Dios se esté cumpliendo en tu vida. Ese es el éxito espiritual. Y por eso estos hombres, hermanos, tenían como relevante las cosas o irrelevante las cosas. Estaban dispuestos a ser encarcelados, dispuestos a ser azotados, encadenados, y si fuese posible, morir por él. Pero usted no está ni dispuesto a que el otro le haga mal ojo o le saque la lengua. Le sacó la lengua el otro y se le acabó toda la batería. Miren cómo se llevó todo esto. Nos enfoca a 3 grupos de personas. Lo que para ellos era la muerte de Cristo, un fracaso, un fraude. El caso de Judas no me cumplió las expectativas. Pero aquí Jesús se levanta y revela diciéndonos: este es el significado de mi muerte, la salvación y la vida eterna de ustedes. Para eso vine. De eso se trataba. No se trataba de cosas externas, de cosas pasajeras como esperaba Judas y como muchos esperan. Entonces no es así, pues, que si yo estoy y el Señor no me sana, pues yo me voy de aquí, porque en otra parte sí el Señor sana. Porque han llegado al colmo que no saben ni escuchar. Han llegado a ese colmo que ni escuchar saben todavía. Cuando Jesucristo hablaba, les decía que os penetren bien estas palabras. El que tenga oído para oír, que oiga decir. Llamaba la atención, que retuviera, que esas palabras no cayeran a tierra, sino que se quedaran en la mente, en el corazón de ellos, porque es importantísimo. Es increíble, hermano, que estemos todavía en estas cosas. Hoy más que nunca, que estamos ya a las puertas, nos estamos dando el lujo de ser alcahuetos, de ser, hermanos, insensibles, insensatos. Nos comportamos como ignorantes, como que estamos escuchando otras cosas. Fíjese que hace poco, y esto se le dijo a todo el pueblo, que se impuso esto de que
quieren pues, y ya lo pusieron ya como ley de profesionalizar el púlpito, y quieren pues de que se ponga un instituto y que salgan pues personas. Entonces yo me acuerdo que dije, vamos a tomar esto por el lado amable, ¿verdad? Y por qué no aprovecharlo y hacerlo para que ustedes conozcan al Señor, no para que se preparen en una materia. Y lo expliqué. Y de repente llegó un hermano, hay hermanas y hermanos que están bien tristes y están confundidos porque ahora se está demandando que seamos preparados. Y cuando dije yo eso, ojalá que del pueblo, ojalá que lo dijo uno del pueblo, ojalá fueron de servidores, de los que están rescatando y cuidando las almas, de ellos sale esa insensatez. ¿Qué les parece? Después otro a saber si va a seguir el privilegio, como ahora se va a evaluar y que si no califica va a ser apartado. ¿Cuándo dije yo eso? Insensatos. Y otra vez no fue del pueblo, fue de los servidores que están velando por el pueblo, que tienen una responsabilidad del pueblo. De ahí vienen todas esas cosas. ¿Qué les parece? Yo muchas veces les digo, no les entiendo, no les comprendo. Pero les voy a decir esto, sí les comprendo, sí les entiendo. Pero puse esa barrera así, mejor de decir, no los comprendo, no les entiendo, para no llenarme de amargura. Porque ningún beneficio va a traer a mi vida llenarme de amargura. Dejen de ser insensatos, hermanos, y aférrense a las verdades de Dios, aférrense a las perspectivas de Dios, y que no les afecte nada, y aprendan a escuchar, aprendan a retener. Y ya no se comporten como extraviados, como ignorantes. Porque la Biblia dice, con esto finalizo, por torpe que sea el hombre va a entender. Porque no está en el hombre entender, es Dios el que da la revelación. ¿Acaso se les olvidó eso? Es Dios el que da la sabiduría. La sabiduría no procede del hombre. La sabiduría procede de Dios, y si nosotros permitimos que Él nos enseñe, porque dice la Escritura, y seréis enseñados por Dios. Está hablando de la administración del Espíritu Santo, para que estas perspectivas las mantengamos y las hagamos para nosotros, y las haga suyas precisamente, de tal manera que tenga la capacidad de detectar por dónde vienen las cosas, qué es lo que se quiere, qué es lo que se espera. No permita que la frustración esté nublando su entendimiento. No permita que las circunstancias estén nublando su entendimiento, querido hermano y hermana. Comportémonos como tales, como cristianos, como salvos, como por conocidos por Dios, como hijos de Dios. Comportémonos como los que somos herederos de la patria celestial. Amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor, y levante sus manos.